Quien pasee por la Rambla de Montevideo o de Ciudad de la Costa seguramente ha visto de un par de años a esta parte varios grupitos de boyas anaranjadas que se desplazan por el agua. Las boyas las llevan personas, obviamente, personas que nadan en aguas abiertas. Así es como se conoce a esta actividad. Y para saber más acerca del nado en aguas abiertas, estamos en línea con María Pedragosa, que es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Oceanografía. Está por defender su tesis de maestría en Geociencias por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIBA. Es técnica de natación, aunque no ejerce, y es guardavidas desde hace más de 20 años. Y tiene una cuenta en Instagram, además, que es fascinante, que se llama Dinámica de Playas, y que bueno, y a partir de esa cuenta hemos llegado a ella porque da varios consejos de cómo moverse en las playas, en el agua, los peligros que hay. Así que bueno, de todo eso, de todo lo que podamos hablar en este rato, vamos a hacerlo con María, que ya está en línea allí. María, bienvenida. Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, acabas de venir de tu tarea de guardavidas, Sí. pero vamos a hablar en principio del nado en aguas abiertas, porque quizás no todo el mundo sepa qué significa nadar en aguas abiertas. ¿Es lo mismo nadar en el mar, nadar en un río, en un arroyo? ¿Cómo es la definición exacta? Bueno, el nado en aguas abiertas se puede definir como, o sea, una práctica que puede ser tanto recreativa como competitiva, que en realidad consiste en nadar en cuerpos de agua naturales, ¿no? A diferencia de lo que es, por ejemplo, nadar en una piscina, ¿no? Porque implica un montón de desafíos que cuando nadamos en una piscina no tenemos, como por ejemplo el enfrentarse a oleajes, corrientes. Bueno, no visualizamos el fondo como en una piscina, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí va un poco la definición general. Bien. ¿Se puede fijar un momento histórico en que se inicia esta actividad en nuestro país? Mirá, yo más bien te diría que en realidad es difícil fijar un momento, pero te diría más bien que la natación en general tiene su inicio con las aguas abiertas, porque la primera escuela de natación fue lo que se llamó el pabellón flotante, o chata, que era, bueno, esto como algo que flotaba y desde donde se daban clases de natación en aguas abiertas, o sea que en realidad los inicios son mismo en las aguas abiertas. Después, año 1914. En 1914, sí, es cuando se inaugura ese pabellón y bueno, y ahí arrancan, digamos, las clases de natación. Estuvo funcionando durante 10 años esta chata. Después también aparece la chata del Club Neptuno, y van surgiendo las piscinas, y ahí como que cada vez más, bueno, se va volcando la natación al interior de las piscinas y se va desarrollando la natación, el deporte, como deporte en realidad. Claro, y el nado en aguas abiertas queda como una actividad más de competición. Sí, más relegada al verano y a torneos que se organizan en verano, bueno, porque la temperatura del agua facilita, que bueno, torneos que organizaba la Federación de Natación y la Liga Nacional Máster también en su momento. Bueno, y hoy se organizan torneos todo el año por diferentes grupos de aguas abiertas. Estos grupos que ya vamos a hablar porque de unos 2 años a esta parte han pululado, pero quería preguntarte, ¿quiénes pueden practicar el nado en aguas abiertas? ¿Qué exigencias implica? Porque hay mucha gente que le tiene miedo al agua abierta, sea un río caudaloso, sea el mar, y seguramente hay mucha gente que piense aún... yo no puedo nadar, me gusta el agua, me gusta hacer alguna brazada en la piscina, pero yo no podría nadar en aguas abiertas. Bueno, está buena la pregunta, porque, o sea, como poder, cualquiera podría nadar. Lo que pasa que
no es cuestión de decir, bueno, voy y me tiro claro. y hago lo que puedo, no. Hay que pasar por un proceso de aprendizaje, de que hay que digamos, pasar por un proceso en donde haya un docente capacitado para orientarte en lo que es el nado en aguas abiertas, que como te decía hace un rato, o sea, no es lo mismo que nadar en una piscina. Uh-huh. Pero digo, poder puede cualquiera. Lo que pasa es que, claro, fuimos, o sea, se ha instaurado como una cultura del miedo respecto al agua, al mar, a las aguas abiertas, y cuesta vencer eso, ¿no? Pero si uno tiene conocimientos, hoy por eso se aborda, digamos, un concepto que es el concepto de competencia acuática, o sea, que vos para nadar en un cuerpo de agua natural, no solamente tenés que saber simplemente nadar o desplazarte, sino que tenés que tener algo, desarrollar lo que se le llama la competencia acuática, que va mucho más allá de eso, uh-huh. que implica conocer el medio, entender su dinámica, saber cómo resolver situaciones imprevistas que pueden ocurrir, ¿tá? Y bueno, y todo eso uno lo puede aprender también mismo en el mismo cuerpo de agua natural, ¿no? Porque claro, tendríamos que saber manejarnos, aunque no hiciéramos nado de aguas abiertas, ¿no? Digo, tenemos muy poca cultura de nado o de asistir al agua en la playa. Muy poco sabemos de las corrientes, de los tipos de ola, de muy poco, y en definitiva a veces pasan los accidentes por eso, ¿no? En el caso del nado en aguas abiertas, si vos me decís cómo hay que prepararse. Vos decís para un día X que vas a nadar, por ejemplo. Claro, o sea, alguien que quiere aprender a nadar en aguas abiertas, bueno, se une a un grupo, que hay varios, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer? Entiendo. No, o sea, para digamos, aprender a nadar en aguas abiertas, lo ideal es buscar alguna de estas como escuelas de mar que uh-huh. hoy hay cada vez más, que se están especializando en eso. Hoy, por ejemplo, en el Club Acal, en la playa en Ramírez, en el Noa, sé que están dando clases uh-huh. de nado en aguas abiertas. Algunos clubes incluso están incluyendo el nado en aguas abiertas, y después hay como escuelitas de mar que de docentes que particulares que uh-huh. convocan a través de las redes, por ejemplo, y cada vez más hay más, digamos, lugares donde uno puede acercarse a aprender a nadar. Y no tenés que saber nadar previamente, o sea, no es que yo para nadar en aguas abiertas sí o sí tengo que saber nadar en piscina, o sea, es lo ideal porque tenés ya un camino recorrido, uh-huh. ya tenés algo, ¿no? Pero se puede empezar a nadar, y yo conozco casos de personas que de cero han empezado a desarrollar un nado rudimentario que les permite desplazarse y van aprendiendo cómo manejarse en ese medio acuático. Claro, no te vas a meter un día temporal, claro. Por eso hay que aprender cuándo, en qué momento, dónde, todo ahí eso está. Forma parte. Las 7 etapas que tú tenés acá en tu Instagram, ¿no? Las 7 etapas para empezar a nadar, una sesión de nado. Claro, eso que yo puse en el Instagram se refiere a, cómo deberíamos prepararnos un día X uh-huh. para que queremos ir a nadar, a tener nuestra práctica de nado. Entonces, claro, primero vos tenés que siempre pensar en lo que es la previsión meteorológica. O sea, cuando estás en tu casa tenés que primero ver, el estado del tiempo va a acompañar el oleaje, cómo va a estar, porque ahí vos ya tomás la decisión si vas o no vas. Claro. ¿No? Ahora, una vez que llegás, tenés que ver, observar más allá de lo que ya estaba pronosticado, ver realmente qué es lo que está pasando, cosas emergentes que puedan haber que no podías prever, y todo eso considerarlo para planificar, qué distancia vas a nadar, por ejemplo, o para qué lado vas a ir en función de cómo está la corriente, y todas estas cosas las planificas en ese momento, ves los puntos de referencia que tenés, organizás. Y eso sería como una tercera etapa. Después vos haces como una entrada en calor, movimiento articular,
Y ahí al entrar el agua tenés que, bueno, aclimatarte, porque ahí depende también cómo está la temperatura del agua. Si el agua está relativamente fría, hay que ahí esperar un poco al que el cuerpo se aclimate, digamos, ¿no? Y bueno, y ya después nadar, tener en cuenta que mientras que estás nadando puedes tener que replantearte lo que tenías previsto. O sea, tomar estas decisiones mientras que estás nadando también es importante para la seguridad, o saber que en determinados momentos, bueno, estoy empezando a sentir fatiga, este es el momento entonces de salir, o estoy sintiendo frío, corro riesgo de hipotermia, salgo, no espero, no, si necesito salir antes de haber terminado mi plan, salgo antes. Claro. El tema de la temperatura del agua, ¿en cuánto incide en el bienestar, digamos, de la persona que está nadando? Y bueno, ahí, claro, depende mucho de cada uno, del cuerpo de cada uno y de qué tan adaptado esté. O sea, hay personas que hoy por hoy están nadando en pleno invierno, te digo julio, agosto, sin traje. Pero son personas que han hecho todo un proceso y que han hecho un proceso personal a lo largo de los años, pero que además, digamos, nadan todo el año. Entonces están nadando en verano y siguen nadando en otoño, y llega el invierno y siguen nadando. Entonces van acompañando ese descenso de la temperatura del agua. Entonces se van aclimatando a ese cambio de la temperatura en función de las estaciones. No es algo progresivo. Hay que irlo entrenando también, digamos, esa aclimatación. Claro. Yo empezaba la entrevista hablando sobre esos grupos que han pululado, ¿no?, por nuestras costas, de boyas tan anaranjadas, que son, bueno, los salvavidas que llevan los nadadores, ¿no? Y es un fenómeno que sin haber leído nada, uno, si le preguntan, dice sin dudarlo, de un tiempo a esta parte hay mucha más gente nadando en aguas abiertas. Pero tú hiciste un estudio, una encuesta, un trabajo en el que evidentemente comprobaste que la práctica de nado en aguas abiertas se duplicó a partir de la pandemia del COVID-19. Sí, se duplicó al momento en que hice el estudio, que fue en el año 2022, 2 años después de la pandemia, pero hoy te diría que se triplicó, se cuatriplicó ya, ¿no? Pero fue muy evidente. Fue algo que quise estudiar porque me llamó tanto la atención, o sea, lo viví en carne propia porque a mí me pasó, o sea, los clubes cerraron, yo no tenía dónde nadar, y bueno, me encontré con la posibilidad de nadar en el mar, encontré con quién. Y bueno, y me encontré nadando en pleno invierno, o sea, no tenía traje, me compré un traje, y después fui viendo como otro montón de gente se fue sumando, incluso gente que de repente nunca había nadado antes en piscina. O sea, eso lo vi, y dije, no, esto es un fenómeno, es increíble, y por eso decidí hacer ahí este trabajo, que fue bastante sencillo, una encuesta virtual que envié a todos los grupos de nadadores, y bueno, y ahí sale ese resultado que vos decís. Hubo en ese entonces, bueno, se duplicó, digamos, el número de nadadores, y hoy más todavía. Vos decís acá en tu trabajo que es una práctica que no requiere, evidentemente, por los números que arroja, ser un profesional del nado, y que además hay distintas franjas etarias, ¿no? Distintas edades en las que se empieza a nadar. Sí, hay gente de todas las edades en realidad, pero hay un grupo importante de personas entre 40 y 60 años que nadan, y uno de los resultados también que arroja el estudio, que era una de las cosas que me interesaba indagar, era esto de que las personas que nadaban antes de la pandemia eran personas que estaban mayormente vinculadas al nado competitivo, ¿no?, que tenían como cierta profesionalidad del nado, pero después de la pandemia o a través de la pandemia empiezan a sumarse personas que no tienen ese nivel, gente que, ya te digo, que nunca había nadado antes, o personas que nadaban en piscina, pero bueno, como una práctica, como un ejercicio, pero no a nivel competitivo. Entonces, claro, empieza a haber como un clic, la gente se empieza a animar, porque empiezan a ver
que cada vez más personas se tiran al mar y empieza a generar como una curiosidad o un pensar, bueno, ¿y por qué yo no puedo? Y genera esto de ver que la gente nada en grupo, genera seguridad, porque bueno, claro. Si vos tenés un grupo para nadar, no es lo mismo que ir solo. Entonces la gente se fue animando y se fue derribando ese mito de que había que ser un alto profesional del nado para nadar en aguas abiertas, porque de hecho que seas un profesional del nado en una piscina no quiere decir que a vos te vaya magnífico nadando en aguas abiertas, porque tenés que tener control de otro montón de aspectos, como te decía hace un rato, que van claro. más allá de... Mucha gente sentía temor, es muy frecuente el temor al agua, sepas nadar o no, ¿no? Claro. Y mucha gente te contestaba eso, ¿no? Que sentía temor, por eso no había empezado antes. Claro, exacto. La gente tiene temor por esto que te digo, que claro, siempre se transmite ese miedo, ¿no? Claro. Y el miedo en definitiva es lo que paraliza, porque cuando vos te ves en una situación de riesgo en el agua y tenés miedo, eso te paraliza frente a la acción, frente a poder pensar una estrategia de cómo salir, incluso cuando sabiendo nadar. Entonces digo, creo que es muy importante esto de poder hacer el miedo a un lado, porque es lo que nos termina inhabilitando, más que el saber o no saber nadar, porque no hay que saber nadar una técnica perfecta de crawl o de espalda, sino que vos tenés que poder desplazarte y mantener las vías aéreas fuera del agua. Claro. Y el tema de estar en grupo con un profesor o profesora, con alguien que los lidere, es una de las mejores formas de poder animarse, ¿no? Yo leí acá tú le preguntabas las sensaciones, ¿no? Lo que sentían al experimentar el nado en aguas abiertas, y es increíble que gente que estaba en la pandemia con el encierro, ¿no? y con todo lo que eso implicaba de estrés emocional para todos los que implicó, te respondiera el tema del bienestar emocional, del contacto con la naturaleza, ¿no? El vínculo social, además, ¿no? Todas cosas que en sí la pandemia nos había quitado. Sí, totalmente. Es que mucha gente empezó a nadar por esto, porque habían cerrado los clubes, o por ir a encontrarse con otras personas, pero una vez que inician en la práctica descubren eso que te da el estar en contacto con la naturaleza, que es maravilloso. Y mucha gente al día de hoy elige nadar en aguas abiertas en lugar de ir a un club. Yo conozco personas que dejaron de nadar en los clubes y hoy siguen nadando en aguas abiertas. Y ahora hay un poco más de escuelas de mar para chicos y para niños que lo que había antes. Sí, y bueno, después de la pandemia cada vez más. Te lo pregunto porque esto es el tema de nado de aguas abiertas está asociado más a los adultos y los niños desde hace muchísimos años nadan en las piscinas como parte de la currícula, ¿no? Pero no sé, en estos años no se había visto escuelas de mar, ¿no? Ahora es como que se ve más. Sí, por eso ahora se ve más y muchas están dirigidas a adultos, pero también hay algunas que trabajan con niños. Claro, siempre trabajar con niños es como más delicado, pero sí, se puede, no es imposible. Claro. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que se pueden cometer nadando en aguas abiertas? Y bueno, ahí, digamos, siempre hay una cosa que es fundamental, que es poder conocerse a uno mismo y los límites de uno, ¿no? Entonces, uno tiene que dejar el ego de lado cuando está nadando en aguas abiertas, ¿no? Entonces, si yo me propongo una meta y veo que no la puedo cumplir porque estoy cansado, siento que estoy entrando en hipotermia, lo que sea, tengo que poder decir, bueno, hasta acá voy y salgo.
¿no? Y dejar, y bueno, y si no completé los 2.000 metros que quería completar, bueno, no importa. O sea, eso es fundamental. Claro, ejemplo. eso es lo que lo trabajan los alpinistas también, que están, a veces se hicieron 5.000 metros y le faltan 100 y son los 100 que dependen de la vida o la muerte y se tienen que bajar, ¿no? Digo, pero eso se trabaja, digamos. Sí, claro, eso es una cuestión de ir conociéndose a uno mismo, que es parte del proceso también, ¿no? Esto es, o sea, poder tomar decisiones. Claro, o sea, el cansancio físico puede llegar a ser peligroso en el sentido de que te puede jugar en contra. Sí, depende de cuál es tu objetivo también, porque si vos lo haces como de forma recreativa, claro, capaz que te preocupa menos si cumpliste los 1.000 o los 2.000 metros, pero claro, bueno, hay gente que entrena para hacer, bueno, digamos como maratones acuáticas, por decir de alguna manera, o nados que son kilométricos, bueno, ahí ya es otro terreno capaz que más peligroso, porque cuando te estás planteando una meta de ese tipo, y bueno, te cuesta más abandonar el objetivo, pero cuando lo haces de forma recreativa, bueno, sin duda que es más fácil tomar esa decisión, decir, bueno, no, ya nadé, ya me estoy cansando, salgo. Okay. Sí. Bien, eso es un error bastante frecuente, digamos. Y claro, la gente esto de sobreestimar la capacidad de uno, de decir, no, un poquito más puedo un poquito más, y no, y bueno, hay que aprender a conocer ese punto en el que, no, voy hasta acá y voy a salir, ¿no? Y por eso también hacemos énfasis en la importancia de cuando uno nada de esta forma recreativa, digamos, siempre nadar paralelo a la costa cuando uno lo hace en la playa, no nadar hacia adentro, sino nadar en paralelo para tener la posibilidad de salir rápido cuando uno está cansado. Claro. Nadar paralelo cerca de la orilla para no tener que detrás de la rompiente, pero siempre en paralelo, no alejándote de la orilla, sino nadando paralelo, de manera que, bueno, cuando necesites salir, puedas salir más rápido y no estés tan lejos de la orilla. Claro. En el caso del mar, no sé si en el río es igual, pero en el caso del mar, el mar puede cambiar rápidamente, ¿no? Y esas son cosas que uno podría también tener que estudiar un poco, ¿no? Bueno, claro, por eso también esto de poder ver los pronósticos, la parte de la previsión meteorológica, saber usar aplicaciones de previsión que nos dan información de vientos, de oleaje, y saber cómo aplicarlos en el espacio en el que queremos nadar o elegimos para nadar, es importante para bueno, justamente saber si, por ejemplo, en el horario que voy, en algún momento va a cambiar el viento o no, porque si rota el viento, eso puede cambiar completamente de un momento a otro las condiciones de nado. Claro. Podés pasar de tener un agua, estás nadando detrás de la rompiente con un agua plana, cómodo, y de repente empieza a soplar un viento que empieza a generar mucho oleaje, y se pica el mar, digamos, y pasás a una situación totalmente distinta, se genera más corriente, tenés olas que te molestan, y bueno, ahí también tenés que estar preparado para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Entonces vos podés preverlo. Bueno, a veces te pasa que capaz que el pronóstico le erró y estás nadando y hay un cambio que por eso es imprevisto y tenés que tomar la decisión de qué hacer. Claro. Salgo, sigo nadando un poquito más o eso. Sí. ¿Por qué estás estudiando una maestría en geociencias? Y bueno, en realidad mi inquietud surgió porque yo hace años doy clases de dinámica costera en el curso Guardavidas. Y bueno, me generó mucha inquietud seguir aprendiendo, aprender más todavía de dinámica de playas, y bueno, y decidí hacer la maestría para justamente enfocada a dinámica de playa, ¿no? Y mi tesis va por ahí, y bueno, por esto, me interesa aprender dinámica de playa para poder volcarlo a lo que tiene que ver con la seguridad acuática, ¿no? Que eso no lo estoy viendo en la maestría, o sea, esa conjunción en realidad entre la dinámica de playas y
Y lo que tiene que ver con la seguridad acuática es algo que voy haciendo sola, es Claro. un trabajo claro. Pero bueno, sí, porque es ciencia de base, entender cómo funciona la playa y después cómo, a dónde lo aplicamos o cómo lo aplicamos, bueno, ahí está. Ahí va, es tarea mía ir viendo cómo lo aplico a la profesión de guardavidas, básicamente. Claro. Cuando uno entra a tu cuenta de Instagram, que es @dinámica de playas, uno puede aprender, o por lo menos acercarse a cosas que uno ve desde que, en mi caso, desde que nací, que voy a la playa, pero que no necesariamente me han enseñado. La tipo de olas, las corrientes de retorno, las corrientes de resaca, la zona de barrido, en fin, una cantidad de cosas que quienes vamos todos los años a la playa durante muchos días, convivimos con eso, pero no sabemos nada. Sí, es así, totalmente. ¿Cómo, Sí, no. cómo es posible eso? Porque de verdad lo pregunto porque estudiando un poco tus materiales pensaba, estas cosas las tendríamos que saber, no sé, en la escuela. Sí, es que sí, hay cosas que ya desde la escuela deberíamos aprender. Digo, ¿qué es una corriente de retorno, por ejemplo? Que es la principal causa de ahogamientos, digo, en el mundo, la corriente de retorno, y la gente no sabe qué es una corriente de retorno. Ni sabe identificarla en la playa. Ni sabe identificarla, que bueno, no es siempre es fácil identificarla, pero por lo menos saber que existe, porque si vos sabés que existe y sabés que existe y sabés cómo actuar o cómo salir de ella, tenés una noción. Si un día vos estás en la playa y de repente ves que querés volver a la orilla y te vas cada vez para adentro y no estás pudiendo salir, vos ahí te vas a dar cuenta, porque ya sabés que probablemente estés en una corriente de retorno, ¿no? Y entonces, o sea, vas a poder entender lo que está pasando, y ahí, de alguna manera, el miedo por lo menos disminuye, porque estás pudiendo entender lo que pasa, y vas a saber cómo actuar, si es que te lo enseñaron, ¿no? Entonces digo, la probabilidad de un ahogamiento disminuye un montón si vos sabés o podés intuir lo que está pasando porque no estás pudiendo salir, a que si no lo sabés. La corriente de retorno es la que provoca la mayoría de los accidentes, ¿no? En la playa, ¿o no? Y bueno, sí, en general sí, porque es la que te lleva directamente hacia adentro, hacia una zona en la que no haces pie, y la gente se pone nerviosa cuando pierde el contacto con el fondo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Vos decís que es difícil de identificar desde la orilla si hay una corriente de retorno? Sí, hay que usar un poco el ojo, ¿no? Pero, o sea, a grandes rasgos, por ejemplo, si vos vas a una playa en donde vos notás que hay una zona muy marcada donde están rompiendo las olas y al lado hay una zona donde no ves que rompen y notás el agua más oscura, o sea, porque en vez de ver la espuma blanca ves el agua directamente y no hay olas que rompen, entonces probablemente en ese lugar donde la ola no rompe haya una corriente de retorno, ¿tá? Y por lo pronto ese lugar donde no rompe es más profundo, por eso la ola no rompe. Entonces no vas a elegir bañarte ahí, al revés, te bañás en donde la ola, en donde tenés la espuma, no en el lugar donde está desmoronándose la ola. O sea, la idea es evitar que te rompa arriba, pero sí donde ya rompió y está avanzando la espuma. O sea, es más seguro que si te bañas en esa zona donde vos ves que no está rompiendo nada. Eso como así, algo medio genérico. Claro, y cuando estás adentro y ya detectás que no estás pudiendo salir, antes de desesperarte, que es lo que pasa seguido, ¿no? Que te empezás a desesperar y empezás a hiperventilar, respirás como que te dije y no podés ni dominar tu cuerpo. ¿Qué se debería hacer? Bueno, ahí lo fundamental es mantener la calma. Yo sé que uno lo dice y parece difícil, pero bueno,
es fundamental mantener la calma, porque es cuando entramos a desesperarnos y nos dejamos no abatir por el miedo que perdemos como esa capacidad de mantenernos a flote, ¿no? Porque la realidad es que por naturaleza flotamos, solo que hay que encontrar la posición para mantener las vías aéreas afuera, ¿no? Entonces, lo ideal es poder mantenerse a flote, mantener la calma y levantar una mano, que es como la señal de auxilio. Digo, por eso también es importante, ¿no? Bañarse siempre en playas donde hay guardavidas, porque digo, vos pedís auxilio, pero para que te auxilien tiene que haber un guardavidas. Entonces, por eso otro tema, ¿no? El tema de los horarios de los guardavidas, que bueno, está. Ese es otro tema. Lo hablaremos en otro igual momento. te redondeo la idea, porque esto es, vos podés levantar la mano y pedir ayuda si te queda más cómodo eso, o no sos muy buen nadador, pero si vos más o menos nadás, te manejas un poco, también lo que se dice siempre es que hay que intentar nadar hacia el costado, o sea, nunca en contra, porque te vas a cansar, la corriente te va a seguir llevando para adentro, o sea, tenés que intentar nadar hacia un costado paralelo a la costa para salir de ese punto en donde está la corriente de retorno. Claro, en algún momento salís de ese punto. En algún momento salís de ese punto nadando paralelo, siempre paralelo. Entonces, cuando vos salgas de ese lugar, llegues a un lugar donde están rompiendo las olas o donde ya no sientas esa resistencia, bueno, ahí sí nadás hacia afuera y salís. Claro. A veces el lugar para salir son las rocas, ¿no? Yo veía un video tuyo que creo que es del Desplayado de la Pedrera, que es tremendo. Esa playa, digo, yo voy todos los años, me encanta, pero es realmente peligrosa. Nos ha pasado algunas veces entrar y salir con cuerdas, porque es realmente, a veces es realmente peligrosa, y a veces hay que tomar la decisión de arriesgarse a salir por las rocas, ¿no? Sí, puede llegar a pasar, como fue en el caso de este video, porque claro, era una corriente de retorno que estaba contra las rocas. Entonces, de un lado tenía las rocas, del otro lado podía intentar salir nadando paralelo, como les dije recién, pero la corriente lateral, porque hay una corriente que le llamamos longitudinal, lateral o litoral, la corriente estaba justamente hacia las rocas. Entonces, si el señor intentaba salir nadando para el lado contrario de las rocas, esa corriente lo volvía a llevar al retorno. Entonces, bueno, ahí una opción era salir por las rocas, porque tampoco había tanta ola rompiendo ahí contra las rocas. Por eso hay que evaluar cada situación. En esta situación era una opción. Justo ayer vi otro video en Instagram en donde también unos guardavidas rescatan en Brasil un niño y un adulto saliendo por las rocas. Finalmente tuvieron que sacarlos igual en helicóptero, pero bueno, la única posibilidad fue trepar por las rocas, y realmente estaba peligroso, o sea, habían olas rompiendo contra las rocas, pero bueno, sí. Está. Si es la única solución, bueno, está. Lo importante, resumiendo, lo importante sería que todos pudiéramos manejar. Ir a una playa con guardavidas. No, lo de los guardavidas, ni que hablar. Mencionaste Brasil, que tiene varios turnos de guardavidas. Cuando vos llegás a las 8 de la mañana hay un guardavidas. Cuando vos te vas a las 7 de la tarde, 8, hay un guardavidas. Sí, sí. Claro. Acá no pasa eso. No, acá no pasa eso, y las guardavidas están en la hora peor del sol, además, ¿no? Es una cosa que no se puede entender. No hay nadie que me lo haya podido explicar en todos estos años que estamos en este programa y que hemos hecho varias notas al respecto. Obviamente el presupuesto, bla, 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 pero bueno, en definitiva, es un servicio que está dando menos de lo que podría dar si se cubriera como corresponde, ¿no? Pero en definitiva también me parece que a todos nos serviría, y por eso yo me interesa difundir tu cuenta @dinámica de playas en Instagram, porque me parece que todos deberíamos conocer este tipo de cosas, las olas, las corrientes,
las zonas de nuestra costa, porque no lo aprendemos en ningún lado, sino. Sí, es así. Por eso también surgió la idea de hacer esta cuenta, porque, bueno, me di cuenta, ahí va, de que, o sea, muchas personas me preguntaban, me pedían materiales, mismo otros docentes, o gente del área acuática, ¿no? Y entonces, nada, bueno, sí me di cuenta que había como una necesidad de saber más de esto, que tal, que es una pata fundamental también de cara a la prevención de ahogamientos, ¿no? Poder conocer estas cosas. Entonces, bueno, también un poco para yo venía muy agobiada con la tesis y con mi tesis, que claro, es todo muy científico y todo un lenguaje muy riguroso y era como que, bueno, abrir esta cuenta de Instagram me permitió también expresar un poco mi creatividad. Encontré una canalización así, entonces, bueno, ahí se juntaron varias cosas que confluyen en esto que es la cuenta. Bien. María, muchas gracias por habernos atendido hoy. Bueno, estaremos en contacto. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao. María Pedragosa, amigos, nado en aguas abiertas.